vuelta acá en Buenos Días Región. Lo que usted está viendo ahora, a continuación, son imágenes respecto de la maquinaria de mina invierno. Todo esto ya está siendo vendido, ya está siendo trasladado. Y así es como se van las inversiones de la región. Esas imágenes están mostrando, graficando lo que pasa ahora respecto de esa situación. Se están vendiendo las maquinarias y esa inversión ya definitivamente no va más acá en Magallanes. Seguramente durante los próximos días seguiremos viendo el tema con otros invitados. Pero a continuación vamos a hablar con Jaime Yelincich. Jaime, ¿cómo estás? Bien, muy buenos días, Dante. Un placer estar en tu programa. Y comenzando a conversar respecto de que, bueno, lo que se desarrolló el viernes, esta manifestación de miles de vehículos, según informaban medios de comunicación, que se desplazaron por las calles de Magallanes, levantando la voz respecto de la situación de cuarentena. Sí, hay un tema, yo diría, muy complejo en esta discusión. Yo creo que hay un tema ahí de poco entendimiento que tiene la autoridad en esta materia, por dos razones. La primera es que una cuarentena de la extensión que hemos tenido nosotros ha sido un tema muy complicado. Y esto está generando, primero, un nivel de estrés social, un nivel de problemas económicos de gran magnitud. Y hay sectores de la actividad económica regional, turismo, gastronomía, jardines infantiles, colegios, gimnasio, hay actividades de trabajadores independientes que están, yo diría, en un escenario muy difícil, muy complicado para enfrentar. Se acerca el mes de diciembre, el mes de ventas fundamentales en el mundo del comercio. Hay esta sensación de que algunos pueden vender y otros no. Hay esta sensación de discriminación que está llevando, yo diría, a que la gente tenga una mirada muy de incertidumbre con el futuro. Los ingresos han caído considerablemente, para por lo menos un 30, un 40% de la población, mucho han caído. Y hay que pagar los compromisos. Esta sensación, lamentablemente, que tenemos en este país, donde, claro, empiezan a funcionar un poco las cosas en Santiago, ya se ha olvidado a las autoridades nacionales de lo que pasa en el resto de Chile, y tenemos escenarios difíciles, muy difíciles, de Puerto Montt al sur. Nosotros nunca tuvimos la oportunidad de tener apertura, no existía ni siquiera el plan paso a paso. Hoy día nos dicen que podemos hacerlo en el paso 3, pero tenemos que buscar un mecanismo de converger, de cómo coexistir con este virus. Ninguno de nosotros quiere que enfermarse, ni enfermar a nuestros clientes, ni que la pandemia salga de control, pero tenemos que buscar un mecanismo en que todos seamos actores, pero coexistamos con este virus y podemos desarrollar actividades. Si no hay ayuda real para sostenerse, ¿cómo explicarlo? O sea, no hay que pagar la luz, el gas, el agua, hay que pagar las tarjetas, los hipotecarios ya están cobrando todo. Hay gente que obtuvo el FOGAPE COVID y todavía no tiene ingresos y ya le van a cobrar. Entonces, las señales del gobierno del Estado han sido muy erráticas, sin claridad. Ayer mismo el ministro Briones hablaba que el IFE se va a mantener en las cuarentenas, pero no dijo que las regiones con cuarentena, no especificó nada. Entonces, si no logramos ponernos de acuerdo en cómo vamos a trabajar, en las características de escenarios, que tengamos una vacuna válida y se pueda vacunar a toda la comunidad, no podemos seguir esperando. Entonces yo creo que aquí hay una cierta tosudez e incertidumbre de no reconocer que si hay una manifestación como la que hicimos, que fue con orden, que fue respetando la norma sanitaria, lo que está expresando es que no vemos horizonte de salida ya. Todos sabemos cómo funciona el sistema, la gente va a empezar a perder sus cosas, sus bienes, no es fácil. Y bueno, y no es que estemos en contra del sistema de salud, no, es cómo resolvemos una ecuación donde un sector importante de la población se nos queda abajo. Jaime, y respecto a eso, hemos sido testigos a través de los medios de comunicación de todo lo que comunican, tanto por un lado comerciantes y por otro las autoridades de gobierno, respecto de un sinnúmero de reuniones que pareciera que tienen todos los días una reunión y en la cual se hablan en esas reuniones distintas soluciones, pero finalmente, ¿por qué no se llega a alguna conclusión o alguna solución que a ustedes les permita desarrollar su actividad, en el sentido de que ya son
a la semana por lo menos hay 3 o 4 reuniones, pero no se llega nunca a una conclusión de que, bueno, vamos a comenzar a abrir a partir de mañana con esta distancia social, con estos protocolos, con una mica, vamos a poner, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, por cada habitación una mesa, etcétera. Está todo listo, pero al final nunca se ha llegado a algún acuerdo. Porque primero no está la toma de decisión en la región. Uno de los problemas que ha tenido el control de la pandemia y de los programas de ayuda financiera es que estas no bajaron por las características propias de los territorios, de las realidades de la región. Cuando uno, por ejemplo, le explica al ministro París, nosotros le explicamos en su momento hace 2 semanas en una reunión, dijimos, pero ministro, entienda, Magallanes lleva 8 meses cerrado. Es que no tenía la percepción del problema. Después le dicen, mira, las terrazas acá no funcionan. Bueno, vamos a buscar cómo adelantamos. Empiezan a entender recién que las complejidades son distintas, que tenemos características propias. En la actividad turística en general hay que entender que nosotros somos un destino de larga distancia, mayoritariamente turistas extranjeros, muy poco nacional. Entonces cuando el ministro tú le dices, mire, pero ministro, estamos problemas. No, sí, va a haber turismo nacional, claro, entre Santiago y Viña se produce, hasta La Serena, pero Magallanes venir no es un tema fácil. Entonces, y segundo, lo único que tienen como parámetro la autoridad regional son lo que le dijeron desde el punto de vista epidemiológico, es decir, de cómo se está controlando la pandemia, y que la cuarentena, y que... Entonces, las autoridades no tienen ninguna capacidad de manejo a nivel regional para tomar una decisión, y nosotros, la verdad, lo que estamos tratando ahora para cambiar un poco el eje es construir una fuerza que nos permita que nos entendamos con los actores nacionales, y que incluso participen, por supuesto, las autoridades regionales, pero tenemos que tener una estrategia en común. Esto no resiste. Entonces, yo no quiero, uno no quiere expresar amenazas, nada, pero lo que yo estoy sintiendo y percibiendo en la comunidad es que la gente en la región está molesta, está desesperada. Y si tú no le das conducción a una crisis de esta magnitud, después se van a estar lamentando que pasaron cosas, que la gente reclama, que se pierde el control. Entonces, esta prevención, esta orientación que tiene que tener la autoridad nacional respecto a lo que está pasando, yo diría que le ha faltado visión de lo que ocurre, de lo que está pasando. Mira, yo te garantizo, van a ver ahora, nosotros estamos coordinados, yo pertenezco a una cosa que se llama ANATUC, que es Asociación Nacional de Turismo y Gastronomía, que ya tiene más de 70 asociaciones gremiales. Puerto Montt, este miércoles va a armar 2 caravanas gigantes también, donde va a expresar lo mismo. Entonces, si no están leyendo como corresponde, o nos mandan un ministro como el ministro de Economía, que muy buena voluntad, veamos esto, veamos lo otro, pero si no hablo con el ministro, pero no tengo un peso. Claro, la verdad que no sacamos nada. Este es un tema que se resuelve. Es decir, si quieren que toda la gente siga en la casa, bueno, tienen que establecer mecanismos de ayuda. Porque, a ver qué siente la gente, que hay actores o actividades económicas que no han tenido daño, que no tienen efecto. Y eso, claro, es normal y nosotros felices porque ojalá toda la gente estuviera en esas condiciones. Pero hay otro grupo que ha ido perdiendo relevantemente sus ingresos y son personas, son familias, entonces pedirle que sigan esperando solo a un sector y los demás tienen resueltos sus problemas, se genera una sensación de discriminación, de molestia, complejo. Por ejemplo, uno ve grandes tiendas vendiendo de todo y ve que no se ha podido abrir el mall, ¿cachai? O sea, perdón, no, el Caracol, que la gente vende mucho menos. Entonces esta sensación de molestia se está acentuando de manera muy fuerte y en mi opinión la visión de las autoridades gubernamentales se quedó corta, no está entendiendo este problema. Diciembre es un mes clave para el sector comercio, por ejemplo, pero clave para el sector comercio. Y nadie está dando una señal, mira, tenemos que buscar una salida, pongámosle condiciones, mira que entren de a uno a cada una de estas tiendas, que tengamos una ronda de circunstancias, o sea, busquemos mecanismos para que esto empiece un poco, la gente tenga una posibilidad de acceso. Si no le vas a dar ayuda, no tienes posibilidad de darle ayuda, bueno, déjale que tenga la posibilidad de generar algo. No. El tema de la industria turística es un poco más pesado, más complejo. Nosotros no vamos a tener turismo, eso
necesita situaciones financieras, hay que buscar mecanismos para endeudarse, pero darle plazo, no pueden seguir dándole otros créditos y te lo empiecen a cobrar antes de generar ingresos. O sea, en mi opinión hay que ir buscando soluciones por sectores e implementándolas, pero si estás tratando de construir esto y tenés que mirar a Santiago a ver si te dan permiso o no para hacer esto, es complejo. Yo lo lamento por las autoridades regionales porque están en el medio del jamón del sándwich. Nosotros vamos a seguir incrementando nuestra posición, nuestro planteamiento. Queremos que las autoridades se plieguen, pero necesitamos conversar con alguien a nivel nacional, y acá no queda más espacio que el ministro del Interior, el presidente de la República, y decir, mira, ¿saben qué más? Vamos a empezar a buscarle una salida, si no la verdad es estar hablando con una puerta que no te da ninguna señal, y hay gente que hoy día se siente absolutamente discriminada. Sectores de la actividad económica que están discriminados, que no se han resuelto como correspondían. Entonces, ya uno podía esperar, la gente, yo creo que de todas formas ha tenido paciencia, hubo alguna ayuda del IFE, el 10% nos salvó, pero ahora estamos otra vez con el 10%. Es decir, no hay fórmulas que nos hagan enfrentar un escenario como el que estamos teniendo. Yo no sé, pero le pediría, por ejemplo, al ministro del Interior, le diría, oye, mira, ¿cómo vivirías tú 8 meses sin ingresos? ¿Cómo vivirías 10 meses sin ingresos? A ver, ¿cómo lo haces? Esos son los temas, y la verdad que sentimos que eso no está pasando. Hay zonas que han vuelto, retroceden, avanzan, y se hace difícil enfrentar este escenario. Jaime, respecto de eso, bueno, queda claro respecto de que entonces uno de los objetivos de las movilizaciones es sentarse a la mesa con una autoridad a nivel nacional, ojalá del más alto nivel, si no es el presidente de la República, el ministro del Interior. Respecto de eso mismo, este tipo de manifestaciones encausa toda esta situación de odiosidad, la gente se manifiesta de manera ordenada, pero ¿hasta qué momento puede seguir sosteniéndose esa situación? Porque la gente no está manifestándose quizás por una situación odiosa, que no tiene plata, finalmente se está manifestando porque está comenzando a sentir hambre. Entonces, ¿en qué momento se puede encauzar todo esto por los cauces normales, en manifestaciones, antes de que se les salga de control? Mira, mi experiencia me dice que cuando la gente empieza a tener certezas, empieza, por supuesto, a tener mayor claridad, y uno puede ir tomando decisiones uno va tomando decisiones de carácter familiar, de carácter económico, pero tiene que tener un horizonte de certeza. Si no tienes un horizonte de certeza, es obvio que la desesperación cunde, y cuando la desesperación sobrepasa la racionalidad, las cosas explotan. Y lo que la autoridad tiene que entender es que acá tenemos que mantenerlo normal y empezar a darle certeza a la gente. El poco comercio, porque miren, el poco comercio que queda cerrado, porque tenemos que ser honestos entre nosotros mismos, el poco comercio que queda cerrado, ¿por qué no lo abren en diciembre? Con resguardo, con protocolo, como la gente que vendía, no sé, un poco más con permisos precarios del municipio, arriba en el parque, arriba en la Independencia, arriba, en 2 días que con distancia, que puedan tener alguna movilidad, o sea, que gente que vivía de eso, o sea, ¿cómo le vamos dando, cómo establecemos un mejor funcionamiento, no sé, de las peluquerías para que tengan horarios? Vamos dándole oportunidades de a poco, porque no es mucho lo que falta, si no nos pasemos películas. Nosotros, uno anda por las calles de la ciudad y ve que el 60% de la población está funcionando sin problema. Entonces, hay que irle buscando cómo vamos a tener, y me parece muy bien que Salud haya sacado estos grupos que andan explicándole a la gente la mascarilla, el alcohol. Bueno, hagamos una campaña más sistemática, cómo trabajamos en esa línea, como todos seamos actores, hay que empezar a coexistir. Si no empieza uno a darle certeza a determinados actores de la actividad económica, la desesperación es un tema no menor. O sea, la certeza, la certidumbre, el saber un poco cómo uno va a poder enfrentar, eso es lo difícil. Bueno, tengo entendido que ahora va a partir la construcción privada, estaba solo la construcción pública y no la privada, con protocolos de seguridad, lo que era, pero era medio raro. O sea, la pública sí es esencial y la privada no es esencial. No sé, pues si construir lo mismo. Bueno, se ha ido hablando, yo entiendo esa flexibilidad, hay que decirlo con claridad. Ahora,
culpar a Magallanes como qué pasó en Magallanes, esto que he escuchado mucho en las autoridades nacionales, parece que por haber tenido un rebrote de virus en Magallanes nosotros tuviéramos la culpa. Y esto del como que el virus fuera nosotros los responsables, Magallanes no se cuida, y esto. Ya en la Araucanía estamos teniendo problemas. Si este rebrote se da en Santiago, van a seguir echándole la culpa a la gente. Es un virus que es complejo. Es complejo, ¿no? No es que yo no creo que la gente quiera enfermarse. A ver, siempre va a haber irresponsables y de eso tenemos, pero no es el grueso de la población. El grueso de la población está haciendo caso, está preocupado por este tema, nadie quiere que se le mueran los parientes. Entonces, hay aquí un problema, yo diría, de falta de comprensión. Yo no he visto que Macron esté retando todos los días a su gente, ni tampoco los Conte de Italia, ni la Merkel de Alemania. Entienden que este es un problema complejo, y que es un problema complejo con soluciones complejas, difíciles, pero donde la clave de la autoridad es resolver los problemas a las personas. Son personas las que están afectadas. Cuando uno habla de la región, no, la región de Magallanes está complicada, la región es gente, es persona. Eso es lo que tal vez la autoridad no tiene claro. Y gente que tiene que pagar, que tiene que responder sus compromisos, que tiene que resolver el problema dental a su hijo. Es gente que necesita volver poco a poco a tener algo de normalidad. Hasta que llegue una vacuna, y eso lo tenemos claro. Pero no podemos esperar hasta que llegue una vacuna. No resiste, esto no resiste. O si no, díganle a la banca, espere. Pero no son capaces de decírselo tampoco. Entonces, no, que la banca, que no vamos a meternos en el tema. Entonces estamos en un escenario muy difícil. Díganle a las empresas de luz, gas y agua que vamos a pagar el próximo año. Entonces, no, que pueden hacer convenios, sí, convenios, pero si no tienes certeza de lo que vas a tener como ingreso, es re complicado hacer un convenio, es saltar al vacío. Eso es lo que la autoridad no está entendiendo y uno tiene que ser claro con ello. Nosotros no estamos en contra de la autoridad, ¿eh? Lo que estamos es que entiendan que si no vamos de conjunto en esto, uno va sintiendo que las autoridades no cumplen el rol que uno espera de la ciudadanía. La clase política en Chile ha tenido un problema de distancia por no comprender a veces dónde está la premura y los cambios que toca ir desarrollando. Entonces, eso es lo difícil, eso es lo enredoso. Nosotros queremos que esto se revuelva en el marco institucional, hemos hecho las cosas como nos han pedido, pero tienen que entender que uno después ya no se puede responsabilizar si la desesperación es un tema muy complicado en nuestra gente. Jaime, y te iba a consultar finalmente respecto de las manifestaciones, ¿cuáles son los próximos hitos que se van a desarrollar durante los próximos días? A ver, yo quiero ser súper sincero. Hoy día nosotros tenemos una reunión a las 12 del mediodía con la autoridad, Ya. donde le vamos a hacer un planteamiento con claridad, diciéndole, mira, tenemos que sentarnos con la autoridad y ver una estrategia para el tema paso a paso, cómo lo modificamos, cómo lo adecuamos a la realidad regional, respetando los temas, pero tiene que tener una realidad. Imagínense lo siguiente, caso de Natales. Para poder pasar a etapa 2, no abrir, a etapa 2, tendría que tener menos de 2 casos, o sea, 2 casos por 7 días seguidos, no más de 2 casos diarios. O sea, con la tasa que tienen hoy día de contagio, eso es decirle a Natales, mira, con suerte van a abrir, no sé, a fines de enero o febrero. Entonces, no es fácil. Entonces, busquemos los mecanismos para adecuar el sistema paso a paso con las características geográficas, con la realidad, mantener estrictamente los protocolos de cómo manejamos el tema sanitario para seguir en este tema en baja, pero solo esperar hasta que a alguien se le ocurrió estos criterios, es como el aforo del 25%. Yo le preguntaba al ministro París, ¿por qué no 30%? ¿Por qué no 18%? O sea, ¿quién inventó el 25%? Cuando en realidad los aforos deberían ser en función de la capacidad de espacio y distancia. Entonces, no, que el 25%, ¿por qué no 30%? O sea, la verdad que se toman decisiones que incluso no tienen ninguna justificación técnica, ni una justificación técnica, porque depende del mecanismo de circulación, si va a haber distancia o no, si se van a topar en determinados puntos, o sea, la cantidad de... Hay otros elementos que están en discusión. Entonces, la verdad que yo creo que o las autoridades nos ponemos de acuerdo para tener un planteamiento solo como región
a nivel nacional, si no va a haber una sensación de sobrepasar las autoridades, o sea, porque no hay respuesta. No nos basta que nos diga, o sea, hay que resolver el problema, no nos basta que, mira, no se puede porque hasta que bajen los indicadores a tanto. Esa solución, esa respuesta que le hemos estado soportando durante 8 meses y después viene la misma autoridad nacional y dice, las cuarentenas largas no sirven. Entonces la verdad que nosotros quedamos mirando diciendo, como Condorito, exijo una explicación. Entonces, ¿cuáles son? Entonces, esa sensación de poca claridad. Y después, cuando empezamos a reclamar, nos dicen, mira, se ha muerto gente, la tasa de contagio, ustedes, el hospital está... Sí, eso lo sabemos. El problema es cómo vamos resolviendo esos problemas. Esto de estar explicando y de atrincherarse en posiciones nos está llevando a que un escenario importante de la población en Magallanes esté teniendo situaciones graves. Tal como pasó, y creo que cuando se tomó la decisión en su momento por el gobierno regional, que fue una decisión lamentablemente política, no técnica, ni siquiera hicieron caso a los organismos técnicos medioambientales del Estado, cuando se decidió no permitirle la astronadura a mina invierno, o sea, Claro. se tomó una decisión para darse un gusto político sin ningún análisis ni proyección de lo que eso implicaba para la ciudadanía. Los temas ambientales son temas que uno puede corregir, ponerle análisis, ponerle tecnología. Hay un tema ahí que se resuelve, pero hay que entender que el tema de los empleos es un tema central de la población. Entonces, el error político de una magnitud gigantesca, y hoy día se trata de justificar con frases cliché. 1.200 familias perdieron un buen empleo, eso no tiene explicación y la clase política tiene que aprender a responsabilizarse de sus errores. Por lo menos yo esperaría que digan no equivocamos. Por supuesto, bueno, y en general toda esta situación que tú describías, Jaime, yo quisiera sintetizarla con la frase: la situación es odiosa la situación de la cuarentena, como tú explicabas, respecto de que ustedes entre mismos ven que un comercio abre, que otro, una situación muy, muy compleja. Jaime, vamos a estar atentos respecto a lo que se converse con las autoridades, las reuniones, y esperamos que próximamente se le encuentre una solución a esta situación tan odiosa. Muchas gracias, Jaime. No, gracias a ti. Y bueno, esperamos construir una solución. Se supone que somos gente racional, inteligente, somos una región que ha dado muestra que es capaz de resolver materia. Espero que vayamos en esa línea. Si no, la verdad que el panorama se pone muy, muy oscuro en los próximos 30 días. Muchas gracias, Jaime. Nosotros vamos a un corte y volvemos ya con más de Buenos Días Región.